Hola, buenas tardes a todos. Soy Daniel Romero Abreu, presidente de Thinking Heads, consultora especializada en el posicionamiento de líderes para la difusión de las ideas y del conocimiento. Primero, pedirles disculpas por estos minutitos de retraso, pero poco a poco la actividad vuelve a su normalidad y los atascos vuelven a ocurrir. Y al final, para confluir todos en el mismo sitio, nos ha costado encajar la hora. Pero ya estamos aquí, no se vayan, vamos a tener una hora fascinante. Y quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes que nos están acompañando en streaming a través de la web de infolibre.es, igualmente de ABC, así como del canal de YouTube de Thinking Heads. Muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias al Taller de Ideas que nos acoge hoy aquí en este maravilloso espacio en pleno centro de Madrid. Y esta tarde vamos a hablar precisamente de un libro que cubre un importante vacío historiográfico, y lo comentábamos anteriormente, ¿no? Son muchas las voces que en las últimas décadas han clamado por la necesidad de producir y publicar buenas monografías y ensayos, así como estudios que aborden la historia política reciente de nuestro país dentro y fuera de nuestras fronteras, y esa necesidad permanece en parte desatendida y más vigente que nunca. Si renunciamos al final a la postre a poner en valor los hechos, las iniciativas, los aciertos y errores de nuestras instituciones y de los distintos actores políticos, y si no contextualizamos debidamente y no les damos importancia a explicarnos qué nos ha ocurrido, qué nos ocurre y por qué sucede así, corremos el riesgo grave de olvidar, pero sobre todo estaremos derrochando un valioso caudal de experiencia. Y nos hurtamos a nosotros mismos la posibilidad de comprender, de orientarnos en un mundo cada vez más complejo y de reforzar nuestro bagaje y memoria democrática. En este sentido, quiero rescatar unas palabras de la escritora Irene Vallejo, aprovechando además que el viernes pasado fue el Día del Libro, donde dice que ese momento precisamente de cambio e incertidumbre cuando necesitamos volver la mirada a los libros, precisamente. Porque nada de lo que ocurre lo vivimos por primera vez, y en la memoria de la escritura encontramos las huellas de la experiencia humana. Desde luego, para mí es un honor poder hoy dar la bienvenida y agradecimiento por su asistencia al profesor Morten Heiberg, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Copenhague. Profesor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A la ministra Arantxe González Laya, muchísimas gracias, ministra. Al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, presidente, y el alto representante de Naciones Unidas y exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratino. Miguel Ángel, muchas gracias. España y la doctrina del multilateralismo eficaz aborda un periodo concreto y determinado de la historia de las relaciones internacionales de España. Lo sitúa en contexto con épocas precedentes y de una manera bastante eficaz, con una agilidad y una sencillez de lenguaje admirable. Siendo un libro de historia, y lo comentábamos anteriormente, su lectura es efectivamente la de un thriller político. Como decía José María Magone, pero al mismo tiempo el relato se sostiene con una rigurosa documentación y en testimonios de primer nivel, en buena medida inéditos, que son precisamente uno de los principales valores de la obra del profesor. Dejando ya paso al autor, dos de los conceptos centrales del texto que me gustaría destacar, es uno, el del multilateralismo, y dos, el de la cooperación, como claves de la estrategia diplomática de aquellos gobiernos del presidente Zapatero, y precisamente eran una respuesta consciente y consecuente con una globalización que se extendía, con unas interdependencias cada vez más complejas y que en buena medida explican la realidad y las dificultades internacionales que nos afectan a día de hoy. Profesor Heiberg, ¿en qué medida es esto así? Bueno, eso es un libro que, empezó todo en el 2016 cuando el ministro Moratinos me llamó así, de repente me preguntó si tenía ganas de escribir la historia de la política exterior española durante su mandato. Y yo me quedé como alucinado. Ciertamente que sí, que me gustaría. Yo creo que a cualquier historiador le gustaría escribir un libro sobre el gobierno Zapatero y la acción de política exterior en este periodo. Entonces fue una gran sorpresa para mí. También me sentí muy honrado que el ministro había pensado en mí. Bueno, el libro, ¿de qué trata? Bueno, el libro, hay que decirlo que tiene un título un poco difícil, ¿no? Se llama España y la doctrina del multilateralismo, creo que lo he dicho bien, eficaz. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué queremos decir? ¿Qué quiero decir con este concepto? Pero antes de todo, quiero decir que es bastante anormal para un historiador escribir sobre hechos tan cercanos, ¿no?
Cuando vamos a la librería y vemos los libros que hay de historia, no hay libros de historia sobre el presidente Zapatero. Bueno, hay libros, pero están mal escritos y están frecuentemente basados en una documentación un poco discutible desde el punto de vista del historiador, ¿no? Y también hay un profesor inglés que ha dicho un poco para hacer polémica, ¿no? que escribir historia contemporánea es una forma de periodismo y nada más. Pero yo creo que yo espero que este libro demuestra que puede ser algo más, ¿no? Que es posible escribir un libro de historia utilizando la metodología de un historiador y obtener un resultado. Puede haber discrepancias sobre la interpretación, pero yo creo que lo que hace este libro es presentar los hechos, lo que pasó realmente durante los 7 o 8 años de gobierno socialista a partir del 2004, ¿no? Y a partir de los hechos se pueden discutir, se pueden crear opiniones al respecto. Pero yo creo que la reconstrucción es importante, y la reconstrucción también nos permite hacer interpretaciones válidas, ¿no? Con eso quiero decir que no todas las interpretaciones son válidas, ¿no? Pero la reconstrucción nos permite entender mejor lo que realmente fue el gobierno Zapatero de 2004 y en caso del presidente hasta 2011 y en el caso del ministro de Asuntos Exteriores hasta 2010, ¿no? Bueno, como saben todos ustedes, los que nos están siguiendo en línea, la gran apuesta del gobierno Zapatero fue por el diálogo internacional. Yo creo que es lo que es más representativo del gobierno de Zapatero, ¿no? Esa apuesta por el diálogo, la cooperación, por el multilateralismo. Y hay que entender también, ¿no?, el contexto. En el 2004, España o el presidente y sus ministros, ¿no?, habían retirado las tropas, los soldados españoles de Irak. Fue un periodo difícil en la política internacional, donde el presidente Bush, ¿no?, había dividido el mundo en los que están con nosotros y los que no están con nosotros, ¿no? Había esa idea un poco maniqueo del sistema internacional. Y lo que hizo el gobierno Zapatero era repensar el sistema internacional, que se entendía que lo que estaba pasando no podía seguir así. Y en ese sentido yo creo que el gobierno Zapatero hizo algo que luego los americanos, 4 o 5 años después, comenzaban a imitar. Y eso lo voy a demostrar más tarde, ¿no? Pero hay una afinidad entre la política de Zapatero y la política siguiente del presidente Obama. Y eso yo creo que es muy, muy interesante. Pero me gustaría leer una cita que creo que también está en el libro, ¿no? Es una cita de un periódico americano de derechas que habla del ministro Moratinos, y es del 2009, ¿no? Quiere decir cuando estaba empezando la presidencia de Obama. Y decía, y eso es un editorial del Wall Street Journal del 20 de octubre del 2009, ¿no? Se puede considerar, dice, se puede considerar que Moratinos crea tendencia en la era Obama, ya que la apertura del presidente de Estados Unidos hacia Castro, por no hablar de Irán, Birmania y ahora Sudán, sigue una filosofía claramente moratiniana. Esta sostiene que relacionarse con dictadores dará mejores resultados que ofrecer auxilio a sus disidentes, y que los tiranos y terroristas son más maleables de lo que sugiere su brutalidad. La cita es interesante, yo creo, aunque sí es formulado como una crítica contra el gobierno de España. Pero demuestra algo, yo creo que es muy interesante, ¿no? No solamente demuestra el cambio casi paradigmático, ¿no?, en la política exterior de Obama, pero honestamente
¿Quién aquí presente en el estudio o en la red, ¿no? se acuerda de una queja americana similar? Que un presidente americano seguía demasiado la línea impuesta por Madrid. Yo creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? Es formulado como una queja, pero se queja de la influencia española en la política, en la política internacional. Y eso yo creo que es significativo, ¿no? Y lo que se describe mucho en el libro es el acercamiento entre Obama y Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, que acaba de retirarse. Se describe el papel importantísimo de España, ¿no? Primero de España y luego del Vaticano, en establecer un diálogo entre las partes. Eso fue, a mí parecer, una jugada maestra del gobierno de Zapatero, ¿no? Pero lo que me extraña mucho es que en España nadie sabe de ese hecho, ¿no? Que España ha jugado un papel fundamental en el acercamiento entre Cuba e Estados Unidos, ¿no? Bueno, es solamente un ejemplo. Y lo que también discuto mucho en el libro es si realmente, bueno, es porque en torno al 2004, 2005, 2006, por ahí, ¿no? Se decía mucho que el gobierno de Zapatero, Moratinas en particular, ¿no? había cambiado la política exterior de España, ¿no? El modelo de su seguridad, que las cosas habían cambiado, ¿no? Que era una ruptura. Pero lo que demuestra el libro con las fuentes, y hay muchas fuentes en el libro, creo, es que no es así. Lo que hizo el gobierno Zapatero era reequilibrar los intereses de España, focalizar de nuevo en los intereses europeos de España, apostar por Europa, por el multilateralismo, y de esa manera la política de España, del gobierno Zapatero, ¿no? se parece mucho a la política bueno, de todos los gobiernos, desde la transición hasta el 96, ¿no? Quizás el único gobierno que ha cambiado de forma profunda la dirección de la política exterior española es el segundo gobierno de Aznar, ¿no? Los primeros 4 años del gobierno Aznar seguía más o menos las directrices de la política exterior española bien establecida anteriormente por el PSOE y por los gobiernos del UCD en los años 70, ¿no? Pero hay un cambio a partir del 2000, ¿no? Y se ha escrito mucho sobre el porqué de ese cambio. Pero yo creo que el gobierno de Zapatero lo que hace realmente es abrazar Europa, abrazar a Francia y a Alemania, como había hecho antes también Felipe González en su época en los años 80, ¿no? Con la entrada de España en la Unión Europea. Bueno, no sé si cuando tengo todavía un poquito tengo minutitos, ¿no? Bueno, lo que también quería destacar del libro es que bueno, está escrito, dado que yo soy historiador, ¿no? He intentado escribir el libro no solamente con la perspectiva para entender lo que pasó durante el periodo de gobierno de Zapatero, pero también para entender el presente desde el pasado, de dónde viene la España de hoy. Pero yo creo que es algo muy, muy importante que quizás se debería discutir mucho más hoy en día, ¿no? Porque ¿cuál ha sido la realidad, cuál ha sido la historia de España en el siglo XX, ¿no? Ha sido una historia tumultuosa, ¿no? Con dictaduras, guerra civil, golpes de Estado. Ha sido una historia sufrida, muy, muy difícil. Pero España es hoy, y es una historia verdaderamente increíble, ¿no? España es hoy una democracia plena, ¿no? ¿Y cuántas democracias plenas hay en el mundo? Hay muy pocos, ¿no? Y de 50 millones o casi 50 millones de habitantes, ¿cuántas hay? Un puñado nada más. Y es una historia increíble. ¿Cómo se ha llegado a eso? Bueno, mi investigación bueno, apunta a una conclusión clara, ¿no? Que durante el siglo XX España no ha sido capaz de controlar su destino
en la política internacional, ¿no? Ha sufrido las manipulaciones de los demás porque España era un país débil y dividido, ¿no? Se veía en la relación con Estados Unidos durante el franquismo, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Civil, que efectivamente España no era capaz de controlar su propio destino. Pero lo que pasa después con la transición, que yo creo que se hizo muy bien, sé que muchos historiadores hoy aman criticar la transición, pero yo creo que se hizo muy bien. Y lo que no sé por qué, pero se olvida que la estabilidad de España, de la España democrática, no se debe solamente a los compromisos políticos, a la actitud responsable de los políticos de entonces, no, se debe mucho al multilateralismo, al hecho que España se ha insertado muy bien en el sistema internacional. Y eso ha garantizado que España no pueda volver al pasado autoritario. Y en otro libro he descrito ese proceso, ¿no? Pero es algo que hemos olvidado, yo creo. Y eso, bueno, por eso quería también preguntar a la ministra de Asuntos Exteriores que está aquí con nosotros, Arantxa González, ¿por qué esa historia? ¿Por qué bueno, si usted lee ese libro o otros libros de historia, bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Que nos dicen, que nos sugieren que el multilateralismo funciona. Y funciona, bueno, a veces no tan bien como queremos nosotros, pero sí que funciona. Pero ¿por qué a mucha gente no le gusta? ¿Por qué hay partidos políticos en casi todos los países de Europa que quieren acabar con la Unión Europea, que piensan que todo lo que es malo viene de fuera? Cuando es al revés, ¿no? Que un país como España, un país como el mío, Dinamarca, ¿no? Debe su riqueza a la colaboración, al comercio, a los lazos que tenemos con otros países, con otras economías, al multilateralismo, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Para mí es paradójico que lo que es tan obvio, mirando a las fuentes, a la historia, leyendo libros, es que el multilateralismo funciona y nos ayuda, da seguridad a nuestros ciudadanos, pero al mismo tiempo hay partidos políticos, asociaciones que critican el multilateralismo, asociaciones internacionales, etcétera, etcétera. No sé, usted que tiene también una gran experiencia en dichas organizaciones multilaterales, si usted tiene una explicación o puede arrojar más luz sobre ese aspecto. Bueno, yo primero darle las gracias, Morten, por este libro que he leído este fin de semana. Se lee muy fácil, se aprende mucho y entiende uno mejor cómo hemos llegado aquí, que eso también es una ventaja de un libro como este, que tratando de una realidad, historia, como tú dices, pero historia reciente, nos ayuda a entender cómo hemos llegado aquí. Yo leyendo este libro decía, ¿qué ha cambiado entre hace 10 años y hoy? Porque esto es hace 10 años. Y yo creo que hay como 3 cosas que han cambiado. Dos que han hecho que cambie la realidad que nos circunda. Somos hoy más interdependientes que hace 10 años. Esa interdependencia hoy tiene un nombre que se llama tecnología, que es la que realmente está impulsando el que seamos mucho más dependientes los unos de los otros para nuestra seguridad, para nuestra estabilidad, para la gestión, para nuestra salud. Ahí tenemos la pandemia recordándonoslo. Entonces, somos un mundo más interdependiente. Las amenazas híbridas, el cambio climático, la salud, son todo expresiones de esta interdependencia. Y a la vez, somos más multipolares que hace 10 años. Hay un actor que hoy es mucho más grande que hace 10 años, que se llama China, que hace que el juego ya no es solamente entre Estados Unidos y la Unión Europea, con un poquito de Rusia y un poquito de esto y un poquito de lo otro. Ahora tenemos un gran actor internacional que se llama China y hay una batalla muy grande también alrededor de la tecnología entre Estados Unidos y China y una Unión Europea en el centro que de alguna manera tiene que encontrar
una posición. Eso es lo que ha ocurrido en estos 10 años. Pero en estos 10 años también ha ocurrido otra cosa, se llama Donald Trump, que es cómo se gobierna esa mayor interdependencia. Y se ha creado la ilusión de que el responder a esa interdependencia, las respuestas a esa interdependencia, desde lo climático hasta lo tecnológico, lo securitario o lo sanitario, era replegándose sobre uno mismo, era erigiendo muros, era cerrando fronteras, era un enfoque puramente nacional y nacionalista. Y lo que hemos aprendido en estos 10 años es que esa receta no funciona. Eso lo han aprendido en Estados Unidos con sangre, dolor y lágrimas. Aquí parece que todavía no hemos acabado de entender esto y todavía tenemos bastante trumpismo en algunas de las respuestas que varias formaciones políticas en nuestro país están ofreciendo a la gestión de nuestros problemas cotidianos, que no se pueden resolver con trumpismo, que no se pueden resolver con nacionalismo, que no se pueden resolver simplemente cerrándonos sobre nosotros mismos, erigiendo muros y diciendo que nosotros vamos a resolver eso y va a ser lo que nosotros digamos. A mí lo que me choca mucho del momento actual es cuántos en nuestro país, es cuánto se parece esto a lo que hace 2 años o hace 1 año repetía Donald Trump en su campaña electoral que perdió. Y de alguna manera este tiene que ser el comienzo de una nueva redefinición del multilateralismo, de un multilateralismo que es la solución a la interdependencia, que no es ni dependencia ni independencia, es interdependencia. Siempre tenemos que tener esta palabra como muy clara en nuestro frontispicio, porque a esa es a la que tenemos que darle una respuesta. La respuesta hoy, como hace 10 años, es multilateralismo. Este multilateralismo hoy es más complicado porque los cambios ocurren con mayor velocidad, porque los actores son más, porque las amenazas son mucho más dispersas y diversas, pero la respuesta siempre, también hoy, es más cooperación internacional. Multilateralismo, Morten, para quienes lo hemos practicado, y aquí en esta mesa algunos lo hemos practicado y mucho, es complicado porque el multilateralismo no es algo que no es algo exógeno. El multilateralismo es el deseo de invertir uno mismo en resolver las cuestiones de todos. Depende de cuánta energía política le pongamos. Por eso la aspiración de España hoy, como hace 10 años, como cuando empezó la transición, tiene que ser no ser solamente un espectador en el multilateralismo. No es solo esperar que otros resuelvan los problemas por nosotros, es ser nosotros actores nodales, ser nosotros tejedores de consenso. Gracias. Quería a ese respecto también preguntar al presidente Zapatero, ¿por qué el diálogo es malo? No es malo, lo sé, pero leyendo periódicos aquí en España a veces me dan la impresión que el diálogo es algo, ¿cómo te puedo decir? Algo discutible, algo que no funciona. Me acuerdo que me dijeron que, bueno, hace muchos años, ahora no, pero se decía, por ejemplo, en los pasillos del ministerio, ¿no? Había esa expresión de diplomacia maricona para decir esas iniciativas blandas no sirven a nada y los dictadores, sí, buenismo, ¿no? Y los dictadores siguen en su sitio. ¿Y por qué, como usted que ha gastado un montón de energía para resolver la crisis en Venezuela, por qué usted ha optado siempre por el diálogo y no por la mano dura, por decirlo así? Simplemente porque he leído. Y porque todas las experiencias positivas que he tenido en mi acción política interna en España y en mi visión de la comunidad internacional, los resultados positivos han sido siempre con diálogo, nunca con confrontación. Incluso en este punto del buenismo y ya que se ha citado esa impronta gestal de mi gobierno con la retirada de las tropas de Irak y mi posición anti-Irak, es evidente. Recuerdo un párrafo de una intervención que hice en el Parlamento, decir, no, es muy probable que a las madres que van a perder a sus hijos en el bombardeo que esta noche va a empezar en Bagdad, no van a aplaudir con las manos en favor de los derechos humanos. Que normalmente eso es falso, como se demostró en Irak. Hay un gran poema de Borges, escritor admirado por mí, hasta incluso la exageración,
que es muy breve y dice que todo empezó en Grecia, en el momento en que dos hombres se pusieron a conversar y a dialogar. Todo empezó ahí. Y dejaron la superstición y la magia a un lado para explicarse las cosas del mundo y empezaron a conversar. Todos los mejores productos políticos de la historia son fruto del diálogo y del acuerdo. Y además creo que siempre cuando alguien niega el diálogo o intenta no dialogar, es que tiene una debilidad intelectual sobre sus posiciones, porque esa es la esencia de la convivencia. Y creo además que los mejores avances se van a conseguir siempre por ahí. Pero bueno, yo quería, Morten, felicitarte por este libro. O sea, yo, en fin, creo que soy la persona más citada, ¿no? Porque cada página hay 5 veces con Zapatero y Moratinos. Pero bueno, más allá de que has captado extraordinariamente bien la esencia última de nuestra tarea, de nuestro proyecto en materia de política exterior, lo que quiero felicitarte es porque es de una riqueza de fuentes espectacular y poco común. Fuentes directas, voy a decir ahora una cosa que me parece relevante, que va en honor de tu trabajo, y una cantidad de fuentes bibliográficas, de fuentes de documentales, de parlamentos, de documentos de los ministerios, por supuesto de medios de comunicación, de Naciones Unidas, de la Unión Europea. En fin, esto es un trabajo de investigación. Esto es un trabajo de investigación acreditado y te felicito porque metodológicamente me ha llenado y me ha colmado. Hay muchas cosas de las que yo he leído y que se cuentan aquí, unas que yo no me acordaba y son importantes, y dos, incluso algunas que no conocía que había hecho el ministro Moratinos. Por tanto mi felicitación es grande. Y por ejemplo, todo el relato de nuestras relaciones con la administración Bush americana, pues me ha recordado momentos divertidos incluso, ¿no? Tampoco fue para tanto. O sea, es decir, yo sobrellevé muy bien que Bush no quisiera recibirme, ¿no? En todo el mandato. Yo tampoco le quise recibir a él, no había ningún problema. O sea que no. Quiero decir que con eso que has dicho tú, que me ha parecido una frase brillante de que España, en democracia, yo tuve esa idea siempre muy imbuida en mí, controló su destino, fue dueña de su destino. Y yo cuando retiré las tropas de Irak, lo que hice fue poner a nuestro país a controlar su destino, que era lo que habían votado los ciudadanos. Y ni siquiera ante la primera potencia del mundo. Creo que eso es un momento de madurez de país y de madurez de la posición de un país en el mundo. Y aprovecho, saldrán muchas cosas, pero bueno, a decir que el ministro Moratinos hizo una tarea brillante, excepcional. Es un actor en pro del diálogo, con un reconocimiento en el mundo, en todos los foros internacionales donde yo estuve, en todos. Y hoy hay una persona que todo el mundo le conoce, que es Moratinos. Además, creo que tiene el récord. Estoy seguro que cualquier competición tiene el récord de persona, desde luego el ministro que yo tuve que más horas trabajó, y seguramente es el alto cargo de España que más viajes por año ha hecho en toda la historia democrática. Eso es eso. No, es así. Y la mejor manera de tener éxito es reconocer el éxito a los demás. Esa es la mejor manera, porque otra de las cosas que la experiencia me dice es que de la generosidad uno nunca se arrepiente. Entonces, ahora que está aquí la ministra, quiero decirle que yo me siento muy entusiasmado, ministra, porque te sigo en tu vocación multilateral y en tu vocación de igualdad de género. Y eso me llena, ¿no? Sinceramente. Creo, por tanto, y además que lo hace la ministra, tiene una especial capacidad para transmitir seriedad y serenidad, que no es fácil a la vez. No es fácil a la vez. Entonces, termino ya con una idea de decir, claro, detrás del multilateralismo, que no es una palabra muy sexy, vamos a decirlo claro, ¿no? Todo el proyecto y el diálogo y todos los grandes conceptos está la voluntad de construir comunidad política internacional. Al final, el progreso y la civilización en la historia ha sido a base de construir comunidades políticas, de convivencia, de compartir destinos. Primero, fue el Estado lo más desarrollado, luego la Unión Europea, que es el gran proyecto civilizatorio, el más elevado, el más alto que hemos conocido. Ojalá la comunidad política mundial, tenemos Naciones Unidas, aún en un Estado pues es muy joven, apoyar todo lo que se produzca en el ámbito de la unión
Ahora la Unión Africana, hay que apoyarla, está naciendo con fuerza fundamental, igual que la Unión Europea es la esencia de nuestro destino como país, como España. Es decir, solamente recordar, es decir, desde que está la Unión Europea, en Europa no ha habido más que nuevas democracias y paz. Sí, Nuevas democracias y paz. Latinoamérica, lo mismo. tenemos que fomentar la unión en Latinoamérica, la integración regional. Eso lo puede hacer España, que es líder en solución pacífica de los conflictos. Tiene ese liderazgo. En multilateralismo lo tiene, en cooperación y en cooperación al desarrollo. Ministro Moratinos, quería hacerte una pregunta sobre el libro, porque nosotros te he entrevistado no sé cuántas veces y al final simplemente mi pregunta a ti es, ¿te reconoces en el libro? Porque un libro de historia es una reconstrucción, pero también es una narrativa. No, muchas gracias, Morten, muchas gracias a todos, ¿no? Y a la ministra y al presidente Zapatero y a Dani Romeu por haber hecho esta presentación. Me siento muy identificado con el libro, te puedes imaginar, y por lo tanto sí me reconozco en el libro. Digo en el prólogo que he escrito que no es una novela histórica, sino una historia novelada, que se lee, como decía Dani, de manera fácil, ¿no? Como un thriller, como una aventura, porque cada capítulo tiene eso que le gusta a la opinión pública y a los diplomáticos, los secretos, ¿no? Y yo creo que ha sabido desvelar algunos, entre comillas, secretos, de la manera que atrae la atención de la opinión pública para luego quedar un momento de reflexión profunda de lo que has señalado tú, lo que ha señalado la ministra y el presidente Zapatero, que es lo que tiene de valor. No son las anécdotas personales, es lo que ha supuesto esos 8 años de gobierno del presidente Zapatero y de su política exterior. Cuando yo tuve el honor, el privilegio, la sorpresa, presidente, de que me otorgaste esta misión de ser el ministro de Asuntos Exteriores de Cooperación, bueno, recuerdo aquí, porque las cosas a veces se olvidan, antes era el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero el presidente Zapatero quiso que iniciásemos nuestra tarea cambiando la denominación del ministerio, incorporando ese brazo fundamental en toda acción exterior, que es la cooperación. Bueno, iniciamos una reflexión y, como has bien señalado, no hicimos una ruptura de lo que era el eje tradicional de la evolución de la política exterior española. Y lo que hicimos fue reconfigurar lo que la administración anterior, el último gobierno del presidente Aznar, había hecho un unilateralismo atlántico. Y nosotros lo que queríamos es volver a colocar España en lo que eran los grandes vectores del siglo XXI. Por lo tanto, nos fijamos en cómo íbamos a construir esta nueva política exterior. ¿Cuál era el papel de España? Como tú bien has señalado, España siempre había estado ausente de los grandes retos históricos, de los grandes rendezvous históricos. No habíamos participado en la Primera Guerra Mundial, no en la Segunda Guerra Mundial, no éramos beneficiosos del Plan Marshall. Ahora, ministra, yo creo que España va a recibir el gran Plan Marshall de la historia. Esperamos. De la Unión Europea, ¿no? Te puedo decir, pero viniendo de Europa. Nosotros estábamos fuera de la historia prácticamente, salvo, lógicamente, los gobiernos democráticos, presidente González, lo que decía Fernando Morán, había colocado España en su sitio, y nosotros llegamos al año 2004 en un mundo en cambio. Y como ha señalado la ministra, ahora es un mundo no en cambio, sino en supercambio. Pero nosotros, yo creo que si tengo que señalar las virtudes y, digamos, los aciertos, fue que supimos identificar los grandes retos y tendencias que se estaban produciendo a nivel internacional. A mí me llamaban los demonios que los medios de comunicación españoles, que es lógico, se interesaban solo pues por las tradicionales peleas de contenciosos históricos y no se dieron cuenta que el gobierno Zapatero y el presidente Zapatero y su ministro de Exteriores estábamos preocupados por lo que eran los grandes cambios que se estaban produciendo a nivel mundial. La globalización, está bien, globalización, diplomacia y seguridad.
Pero es que la globalización la empezábamos a tocar, a sentir. Y en ese sentido, lo que quisimos era precisamente preparar a la sociedad española para darle todos los instrumentos, todas las capacidades, todos los instrumentos de influencia en el mundo para poder responder a estos desafíos. Iniciamos el periodo, presidente, pues con el ataque terrorista. El terrorismo, no había departamento de terrorismo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y el presidente Zapatero me dijo, oye, ministro, tienes que establecer un departamento de contraterrorismo. Emigración, con toda la política migratoria con el continente africano, la pobreza, el hambre, los grandes retos que tiene la sociedad internacional, el cambio climático, que ahora, como dice la ministra, se han vuelto a multiplicar. Pero yo creo que el acierto que tuvimos nosotros fue precisamente visualizar lo que era el nuevo mundo. El presidente Zapatero ha sido, como siempre, extremadamente generoso conmigo, pero yo voy a hacerlo con él. Bueno, no sé si lo voy a hacer, pero sí decir. No hagamos una ronda de peloteo. Pero voy a decir una cosa. En el tema diplomático, profesional, yo me cansaba de decir, bueno, claro, es que tú sabes de diplomacia, el presidente no sabe de política exterior. Yo lo quiero decir aquí alto y fuerte, de que las grandes decisiones de política exterior que luego yo ejecuté o puse en marcha, procedían siempre de él. O sea, yo he aprendido política exterior con José Luis Rodríguez Zapatero. Como también el nombre de Alianza de Civilizaciones, ¿no? No sé, ministro, eso fue el presidente el que supo encontrar, en su capacidad de utilizar el idioma, el lenguaje, el concepto, el mensaje, y lo que yo había dicho, una acción, una alianza de estrategia, y supo captar que lo que estaba en juego era dar una respuesta a la tesis del choque de civilizaciones. Por lo tanto, que como ambos coincidíamos en que el diálogo es el instrumento básico en diplomacia, básico en política, básico en nivel de intercambio social y humano, pues lo practicamos, lo pusimos en marcha. Y yo creo que en ese sentido pues nos podemos sentir relativamente satisfechos, sobre todo porque no son palabras que se las puede llevar la hemeroteca y los de eso, sino que, como tú dices, el libro, 19 capítulos, refleja que ya nos preocupábamos de lo que ocurría en el mundo, porque va desde Estados Unidos a Europa, a los Balcanes, a África, a Latinoamérica, al Mediterráneo, Oriente Medio, al Pacífico, Asia, y a la crisis financiera internacional. ¿Y cómo concluye el periodo del presidente Zapatero? Nada más y nada menos con formar parte del G20, sí, que es nada más y nada menos el marco en donde los grandes actores internacionales se sientan y pueden, han decidido en parte en los temas económicos y financieros, y Arantxa en aquel entonces era la ministra, era Sherpa y nos ayudó muchísimo en toda esa negociación con nuestro querido amigo Bernardino León y con todo eso. Pero ¿por qué también? Porque España estábamos presentes, interesados en lo que ocurría en el mundo. Nos preocupaba lo que ocurría en China, pero nos preocupaba lógicamente lo que ocurría en América Latina, o lo que ocurría en los Balcanes, o lo que ocurría en África subsahariana. Por lo tanto, España tenía modestamente, conociendo nuestros límites, nuestra capacidad de intervención y de influencia en el mundo. Ministra, no sé, yo no soy español, yo vengo de un país nórdico, ¿no? Pero para mí España siempre ha tenido una imagen muy positiva, muy buena imagen en el extranjero, ¿no? Pero en España hay una imagen de la imagen de España muy diferente. Y siempre me pregunto, ¿por qué hay esa discrepancia entre la imagen real que tiene España en el extranjero y la imagen que los españoles tienen de la imagen de España en el extranjero? Pues absolutamente cierto, Morten, y si usted ve el barómetro publicado por la Fundación Elcano la semana pasada, Sí, lo he visto. tiene una clara descripción del problema. Es que todo el mundo fuera de España nos ve
muchísimo mejor que lo que nos vemos nosotros mismos. Nosotros pensamos que somos más vagos, más corruptos, más incompetentes, menos preparados que lo que el resto del mundo ve de nosotros. Y cuando digo el resto del mundo, es el resto del mundo. Y el resto del mundo está en sitios distintos del mundo, para no pensar que esto es una concentración específica. Es la visión que tienen los otros países europeos, es la visión que tienen los Estados Unidos, es la visión que tienen países latinoamericanos, asiáticos o africanos. ¿Qué nos pasa? Pues que somos nuestros peores enemigos. Y para muestra, lo que ha ocurrido durante la pandemia. Nos hemos estado quejando constantemente de que aquí no se gestionaba bien la pandemia, no se gestionaban bien las vacunas, no se gestionaba bien la compra de material, no se gestionaba bien el retorno de los niños al colegio, ni la apertura de los comercios, no se gestionaba bien nada. Bueno, pues resulta que cuando uno se compara, en la comparación, pues con humildad, porque todo esto siempre con grandes dosis de humildad, pues tampoco estamos tan mal. Entonces, yo creo que lo que tenemos también es que sacar estas cuestiones de la batalla política nacional, que es una de las razones por las cuales somos nuestro peor enemigo, porque nos arrojamos a nosotros mismos dentro y fuera de España. También lo hemos vivido, hemos visto cómo durante esta pandemia, en momentos cruciales, había fuerzas políticas que se dedicaban a ir a Bruselas a criticar al gobierno, a criticar medidas que había tomado el gobierno, o simplemente a sabotear la acción del gobierno. Entonces yo creo que lo que necesitamos es sacar una serie de cuestiones fuera de la ecuación de la lucha y de la guerra partidista, como hacen en otros países. Esto no quiere decir que todas las fuerzas políticas en nuestro país tengan que estar de acuerdo, no lo están ni lo tienen que estar. Este es un país democrático, todo el mundo tiene derecho a pensar diferente y a actuar diferente, pero hay determinadas cuestiones que no se pueden poner en la lucha partidista, porque dañan no al otro partido, dañan al país, y dañando al país dañan a todos los ciudadanos y a la visión que los demás tienen de nuestro país. Yo voy muy a menudo, comparezco, como es normal en una democracia, a menudo en el Congreso y en el Senado. Y la verdad, la pregunta de la oposición, que es su favorita, es: señora ministra, ¿qué está haciendo usted por la imagen de España? Porque la imagen de España está fatal. ¿Qué está haciendo usted? Como si fuera la responsabilidad de una ministra mantener la imagen de España. La imagen de España es el reflejo de la acción de España en toda su dimensión. Todas sus fuerzas vivas, los partidos políticos, las empresas, las ONGs, los ciudadanos, las universidades. Y francamente, la buena noticia es que es mucho más sólida que lo que nosotros creemos que es. Entonces, vamos a trabajar un poquito de una manera más leal. Creo que eso es lo que nos falta en nuestro país, un poquito más de lealtad. Y para muestra, digo, un botón, la campaña que se está desarrollando en estos momentos en las elecciones para la Comunidad de Madrid es una muestra flagrante de esta terrible tendencia que tenemos en nuestro país a segarnos la hierba bajo nuestros propios pies. Presidente Zapatero, quería preguntarle sobre el destino de su partido, el PSOE, ¿no? Porque el último capítulo del libro describe, yo creo, por primera vez, los problemas internos que hubo en el partido, las luchas internas, y lo que podemos definir, por qué no decirlo tal como fue, lo que fue la implosión del PSOE en las elecciones del 2011, 12, por ahí, ¿no? Y el partido nunca ha recuperado los votos que obtuvo durante su segundo mandato, ¿no? Con más de 11 millones de votos. ¿Usted cree que es factible, posible para el PSOE recuperar su fuerza o obtener un resultado en las próximas elecciones igual que en el pasado? Porque históricamente, podemos decirlo, ¿no? España está más de izquierda que de derecha, ¿no? Pero ¿dónde ve usted el futuro del PSOE? El Partido Socialista, además de ser el partido más veterano, España, más historia, más de 140 años, es el partido que más elecciones ha ganado en el periodo democrático en España y el partido que más años ha gobernado España. Es decir, si esta España de éxito, como es reconocida, ¿no? Esto incluso, en fin, la propia derecha lo dice, ¿no? Que es la España de la transición, la España de la democracia. Si es una España de éxito, pues
el que más tiempo ha gobernado, el que más elecciones ha ganado, es el Partido Socialista, algo tiene que ver. Claro, por supuesto que hay ciclos, pero el Partido Socialista, bueno, pues, tuvo un ciclo con Felipe González muy largo, de victorias, también ayudado porque la derecha había entrado en una implosión extraordinaria. Luego hubo un ciclo de 8 años del Partido Popular, un ciclo normal, 8 años. Ciclo normal, o tuvo el ciclo bajo el cual tenía yo el liderazgo del Partido Socialista, y luego, evidentemente, pero fíjese, ese resultado de 2011, el 30% de los votos, que ahora nadie tiene el 30% de los votos, ¿no? Porque la entrada en la fase del multipartidismo ha cambiado. ¿Le diré sobre el futuro? No tenga ninguna duda. El Partido Socialista va a pasar otra vez de ese listón que para mí políticamente es muy importante, del 30%, en los próximos comicios va a superar el 30%. ¿Pero va a gobernar solo en el futuro, crees, o va siempre Va a estar tener en una coalición? mayor capacidad Ujú. para tener la posición más fuerte en la autonomía de gobernar, ¿no? Queda mucho para las próximas elecciones, pero es clarísimo, la sociedad española, cuando el Partido Socialista está en forma, está con brío, apoya mucho al Partido Socialista. Tiene una buena memoria del Partido Socialista porque ha sido la columna básica de las instituciones democráticas, ha sido el partido que ha promovido las leyes modernizadoras de derechos civiles, de derechos sociales, y quien hace la política en el mundo que más corresponde a los valores de los españoles. Que los valores de los españoles son profundamente pacíficos y son unos valores de querer que nuestro país en el mundo cuente para dialogar, para cooperar, para ayudar. O sea, aunque fuéramos un país de 100 millones o 200 millones, seguramente que a la mayoría de los españoles nos gustaría ser un país que intentara hacer una política, en fin, de imposición o de estar en la primera línea de un conflicto. No. El alma del pueblo español es muy del diálogo, muy pacífica, de esa mayoría amplia, por supuesto que habrá otros. Claro, la ministra lo comentaba hace un momento. Bueno, es verdad que eso de intentar dañar la imagen de España y tal, pasa más cuando la derecha está en la oposición y la izquierda en el gobierno. Es objetivo. O sea, vamos a hablar claro, ¿no? Porque alguna vez hay que hablar claro. Pero fíjese, ese divorcio que se comentaba sobre lo que se piensa dentro, lo que se piensa fuera. La identidad de uno mismo, de un país, no es lo uno que cree que es lo que los demás creen que es. Y por tanto, yo me quedo muy tranquilo, porque sé, o sea, es decir, comprobado obviamente de mi responsabilidad como presidente de gobierno, España cuenta en el mundo. España genera interés en el mundo. España tiene influencia en el mundo. No solo por nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua, sino por nuestra manera de hacer las cosas en estos 40 años, que es más importante casi. Eso, por lo que usted decía de cómo hicimos una democracia después de una historia aciaga, y ganamos tiempo al tiempo modernizándonos, insertándonos en Europa. Claro, por supuesto. Creo que es fundamental que en este momento sigamos siendo un país líder en favor de la cooperación internacional, de la legalidad internacional, del multilateralismo, de la política de acuerdos. La ministra tiene la suerte de que el periodo que ha coincidido con Trump no ha sido muy largo, ¿no? Entonces, claro, yo noté una diferencia de Bush a Obama grande, pero después de ver a Trump es que Bush me gusta casi, ¿no? Y por tanto, bueno, tenemos la suerte de tal. Yo creo que es Como Obama y decisivo, Bush son amigos sí, también, decisivo ¿no? para el siglo XXI cómo el presidente Biden y la nueva administración interpreten su papel de liderazgo ya compartido en el mundo, primero, y segundo, si están dispuestos, en esa visión histórica, ojalá el presidente Biden tenga un timbre como Roosevelt, ¿no? y haga otra fase histórica de la construcción de la comunidad política internacional, profundizando en el multilateralismo, en Naciones Unidas más fuerte, legalidad internacional más fuerte, G20 poderoso. Ojalá, yo estoy a la expectativa. Es decir, me gustan las medidas que hace internamente, un nuevo keynesianismo en el Partido Demócrata es de agradecer, y su postura ante el racismo, y
no lo quiero comprometer a la ministra que piensa de esto, obviamente, ¿no? Pero estoy ansioso por ver cómo interpreta el liderazgo que ha de compartir y el futuro de la construcción o no de una comunidad política internacional, o si nos vamos todos a otra vez volver a las soberanías y quedarnos ahí quietos, esperando a ver cómo le pegamos al chino o al otro. Entonces, no avanzaremos en el siglo XXI. Los avances se van a producir. Nosotros hemos tenido un retroceso de todo eso fundamentalmente por el terrorismo. No es este el momento de hacer este debate, pero el atentado a las Torres Gemelas y lo que supuso, y la reacción de la primera potencia del mundo, y lo que nos generó en toda esa primera parte del siglo XX, fue el mayor freno que ha habido al desarrollo de la comunidad política, que empezaba bien en el 2000 con los objetivos del desarrollo sostenible. En aquel momento, objetivos del milenio. Gran hito histórico, en mi opinión. Pero el atentado a las Torres Gemelas truncó todo. Incluso truncó a Europa, la dejó en estas 2 primeras décadas. Europa ha tenido, vamos a decirlo, yo he vivido en ese tiempo más fracasos que éxitos, hasta que ha llegado Next Generation, que es el renacer del destino común europeo, del destino común europeo. Porque en ese tiempo, después de lo que fue la guerra de Irak, las atentados a las Torres de la Torre Gemela, Europa no culminó una constitución, no culminó un tratado, cerró la puerta a Turquía, uno de los mayores errores que hemos podido cometer y que lo tendremos ahí durante mucho tiempo, en mi opinión, y al final acabamos viendo el Brexit, además de la no respuesta adecuada a la crisis financiera del 2008-2009. Afortunadamente, esta década empieza mucho mejor para la Unión Europea y eso nos tranquiliza. O sea, con la Unión Europea después del Next Generation y Biden, ministra, hay que tener esperanza, ¿no? Ministro Moratinos, en el libro se habla mucho de la relación de Europa, de España con la Rusia, ¿no? Hoy se habla mucho de Rusia, todos los problemas y el exministro de Asuntos Exteriores también ha tenido sus problemas como alto representante europeo en Rusia. Usted viendo lo que está pasando hoy en día, ¿qué ha pasado? Porque leyendo o escribiendo este libro me di cuenta que algo estaban haciendo en el 2005-2006 por ahí y luego todo se interrumpió. Los alemanes no querían el diálogo que antes querían. Y lo mismo valía para los franceses, ¿no? Que a principios en torno al 2004-2005, Schröder, Chirac querían una colaboración con Rusia. Y luego, 2-3 años después, las cosas empezaban a ponerse más difícil, ¿no? Y ¿dónde estamos hoy en día en la relación con Rusia? Bueno, como todo en política exterior, internacional, todo es el fruto de una serie de desencuentros, ¿no? Es verdad que cuando el gobierno del presidente Zapatero llegó a Europa, recibimos el apoyo inmediato de Francia y Alemania, y en aquel entonces, como consecuencia de la guerra de Irak, se había creado una confianza entre la Rusia de Putin, Francia y Alemania frente al unilateralismo de Bush. Y ahí se encontraron donde había una sintonía de cómo poder armonizar e integrar lo que iba a ser una política de seguridad europea más amplia, que fuese un poco más allá de lo que había sido la relación de la Alianza Atlántica con Rusia, y buscaban ser imaginativos, crear un nuevo marco de convivencia y de seguridad común. Y el presidente Zapatero participó a varias reuniones muy interesantes, yo a mi nivel con los cancilleros, ministros de Exteriores alemán, francés y ruso, y ahí nos ofrecieron varios proyectos de seguridad europea. ¿Qué ocurrió? Ocurrieron varias cosas, que en política exterior los precedentes pues a veces se nos olvidan, porque como vivimos sociedades desmoralizadas, de ahí la importancia de los historiadores, que nos hacéis recordar los aciertos y los errores.
pues ocurrió, por ejemplo, el caso de Kosovo, donde una declaración unilateral de independencia colocó a Rusia ante una situación de sospecha. ¿Qué ocurre? Occidente, Estados Unidos quiere establecer un Estado donde puede tener influencia. Luego vino toda la política de cerco, ¿te acuerdas, presidente?, en las distintas cumbres de la OTAN, que había que hacer entrar a Ucrania, que ahora vuelve de nuevo a estar, ¿no? Y había que firmar el plan de acción de entrada. Entonces, la Rusia de Putin empezó a ver que había una especie de, digamos, de conspiración. La conspiración no la vivimos nosotros, porque Putin está en todas partes. Yo con mis contactos con los rusos me dicen que a veces nos dan demasiada capacidad de poder. A veces que es cierto que eran tecnológicamente, pero para ellos, que estaban como una economía que tiene casi menos valor que la propia economía española, que tiene una situación limitada, pero sin embargo está en eso. Yo creo que a Europa nos ha faltado entender lo que supone hoy día Rusia. Rusia es vecina de Europa y es un actor internacional prioritario. Entonces, la Unión Europea ha caído en que esa vecindad, liderada por los países del este de Europa, los países que han sufrido, entre comillas, el periodo del comunismo y de la era soviética, su relación con Rusia, y son la primera frontera, son vecinos. En lugar de crear la vecindad positiva, han creado una vecindad agresiva, distante, alejada. Y cuando queremos abordar Rusia como gran actor para los grandes temas del orden internacional, Europa no sabe qué escoger. Si escoger la línea que algunos actores, algunos países del entorno del este desean llevar a cabo, o quieren relacionarse con Rusia, en donde podemos establecer una serie de cooperaciones que pueden ser muy fructíferas para Europa y, lógicamente, también para España. Por tanto, yo creo que había que revisar un poco, no hay que, teniendo en consideración, y la ministra sabe mejor que yo lo que ha ocurrido recientemente, las actuaciones de Rusia. Yo aquí no defiendo lo que haya podido llevar a cabo en la administración rusa, pero sí creo que siempre tendremos más que ganar teniendo una buena relación con Rusia, sobre todo porque este mundo, como ha señalado bien Arantxa, la ministra, multipolar, nos va a llevar a que, China, que tenemos todos el deseo de tener el mejor nivel de relaciones, pero que también tiene sus intereses, pues ¿por qué no la Unión Europea tener con Rusia un partenariado, una relación mucho más sincera, bien definida? Y creo que esto, pues, no se ha podido llevar a cabo. Hay bastantes contradicciones dentro de la Unión Europea, distintas visiones, y vuelvo a insistir, ese carácter doble de vecino y actor no lo hemos sabido equilibrar adecuadamente. Tenemos 30 segundos para cada uno. No sé si el presidente Zapatero o la ministra quiere decir algo sobre la difícil relación que vivimos con la Rusia, ¿no? Pero también es mi impresión que sin un acuerdo con la Rusia no habrá estabilidad en Europa, ¿no? Hay que buscar un acuerdo de una manera u otra. No sé qué piensan ustedes. No, yo lo que creo es que ha cambiado la Unión Europea, pero también ha cambiado Rusia en estos años. Y esta parte tampoco se nos tiene que olvidar. Entonces, para poder hacer un partenariado entre Rusia y la Unión Europea se necesita un poco más de Unión Europea, pero se necesita un mucho más de Rusia también. Y ahí es donde tenemos una cuestión que por ahora no tiene una respuesta muy clara. Bueno, y en la política exterior nunca hay respuestas diré claras, sobre ¿no? esto que me parece muy importante, evidentemente. Claro, con Rusia sucede, yo siempre he tenido esa percepción, algo que es algo muy de fondo, que yo creo que necesita tiempo histórico. Es que dejaron de ser la Unión Soviética, pero no les gustó dejar de ser soviéticos, pero no la Unión, no les gustó perder tanto territorio, de ser una gran potencia.
y han vivido desde la caída del muro de Berlín y desde el final de la Guerra Fría en una búsqueda de una identidad como gran potencia, lo cual es difícil, y yo creo que exige visión histórica y comprensión. Porque yo viví las posiciones de Putin y de Medvedev, ¿no? Un alma más europeísta, un alma más oriental, que está por definir, y seguramente después de lo que supuso la Unión Soviética, después de lo que supuso el fin de la caída del muro pacífico, que es casi un milagro histórico, bueno, pues eso, en fin, llevamos 30 años y están definiendo su papel y nosotros tenemos que interpretar con una particularidad. Al menos no sé si yo lo puedo contar así más fácilmente porque ya se hace tiempo, ¿no? Se hace muy difícil. Es decir, todo cambió con Rusia, o muchas cosas cambiaron con Rusia con la incorporación plena de los 10 países del este, en el momento en que se integra la Unión Europea. Porque ahí hay una relación dificilísima, de antiguos países que, aunque no es el régimen actual, se consideraban obviamente sometidos al Kremlin. Yo he sido testigo de una obsesión con esta visión y claro, son miembros de la Unión Europea. Es decir, que esto va para largo. Rusia necesita perfilar más su vocación y su papel y yo creo que la Unión Europea necesita ayudar a que Rusia perfile ese papel. Va a ser una gran potencia, es una gran potencia y, bueno, vecina además, ¿no? Queda tiempo. Presidente, muchas gracias. Gracias también al ministro Moratinos y sobre todo a la ministra Arantxa González por estar aquí con nosotros. Pues si os interesa leer más sobre el tema, pues por supuesto. en ese libro hay un poco de todo. Cuenta la acción exterior de España en 4 continentes. Pues muchas gracias y ahora doy la palabra a Daniel para agradecerte a ti, porque no puede ser que tú agradezcas a todo y has hecho el trabajo más difícil, que es precisamente hacer toda la investigación, hacer toda la reflexión y luego plasmarla y poder traerla. Por lo tanto, muchas gracias por ello, ante todo, profesor. Muchas gracias por las interesantes reflexiones, comisionado y el ministro Moratinos, presidente Zapatero, ministra González Laya, a todos los que han estado acompañándonos en este tiempo. Quiero una última reseña. Coincide además este día, y Moratinos seguro que lo sabe muy bien, que el 24 de abril fue el Día Internacional del Multilateralismo y de la Diplomacia para la Paz, asiente la ministra, ¿no? Y como el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, destaca, pide precisamente abogar por un multilateralismo más interconectado y más inclusivo, precisamente para superar la pandemia de la COVID y hacer frente a las amenazas transnacionales a las que nos enfrentamos. Entonces, yo creo que, por añadir un comentario, no somos multilateralistas porque practicamos ese buenismo que decía el presidente Zapatero, somos multilateralistas, y me atrevo otra vez con la palabra, porque es probablemente la mejor herramienta para hacer frente a esas amenazas transnacionales, ¿no? España es sin duda un actor en la escena global con enorme potencial por su tamaño, su situación geopolítica, su cultura y su historia, y ese potencial precisamente se transforma en acción exterior con este multilateralismo eficaz, ¿no? Es la mejor manera de defender probablemente nuestros intereses. Lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos habéis seguido en directo, los que nos vais a ver después en diferido, y lo más importante, la última recomendación, como ha dicho el profesor, no dejen de comprar el interesante libro, que sin duda les resultará una lectura deliciosa y muy formativa. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias.